Hola, bienvenidos a otro video de la clase expositiva de nuestro taller sobre el lenguaje Python. Soy Hernán Sosa desde la ciudad de Fernando de la Mora, esta vez para ver dentro de la unidad 5 lo que es la lectura de los arreglos, la lectura de arreglos. Bien, la lectura de arreglos sabemos implica la entrada de datos para variables simples que están subindicadas. Esto quiere decir que están referenciadas por subíndices. Se acostumbra a leer los valores de los arreglos valiéndose de ciclos y contadores. En el caso de los vectores con un ciclo y en el caso de las matrices mediante ciclos anidados. A continuación podemos ver ejemplos de esto, empezando por los vectores, caso particular de un vector estático de 10 elementos que se lee de la siguiente forma, es decir, este código nos permite la lectura de un vector de 10 elementos, un vector estático. Ya tenemos la dimensión dentro del for expresamente. Luego tenemos un mensaje donde nos pide el valor para el elemento dentro del recorrido para esa posición. Luego tenemos la lectura propiamente dicha mediante la función input, antecediendo a esta la función int, que nos dice que los valores son de tipo entero. Los valores de este vector es un vector entero en este caso. Aparte de lo ya mencionado acerca de este código, también es importante señalar que en el mensaje donde pedimos, en la línea del código donde pedimos por un mensaje el valor para el elemento de la posición en el recorrido, tenemos el parámetro en, al que le damos un carácter blanco, para que al final de la línea agregue un espacio y no salte a la siguiente línea, es decir, para que no haga un salto de línea. Esto podemos verlo en el código. A ver, este es un vector de 10 elementos, entonces es este es el programa, es este. Vemos aquí, nos tiene que pedir 10 elementos. Vemos, el primer elemento nos pide con el mensaje, nos muestra el mensaje y nos pide y nos muestra al lado del cursor. Damos enter y el cursor aparece siempre al lado del mensaje donde nos va pidiendo los elementos para este vector de 10 elementos. Ahí. Hasta completar las 10 posiciones para terminar el proceso, lo que hace el proceso de lectura. Bien. Ahora, en un siguiente ejemplo, veremos cómo se lee un vector dinámico de n elementos. Vemos aquí, tenemos nuevamente el ciclo, en este caso para rank con parámetros 0 y n, hace un recorrido de n veces, de 0 a n-1, mostramos el mensaje, como ya habíamos dicho, utilizando en para que el cursor aparezca al lado del mensaje que nos pide. El en inhibe el salto de línea. Luego tenemos la lectura propiamente dicha con input del elemento, y aquí antecedemos con float porque podemos ver, o sea, que mediante esto nos damos cuenta de que es un vector de tipo real. En el caso del int era un vector de tipo entero, y por eso, para que sea un vector de tipo entero, teníamos que anteceder la función input con la función int, en este caso con la función float, para que sea un vector de tipo real. Y en este ejemplo que estamos viendo, la diferencia es que debe ingresarse previamente la longitud o dimensión del vector, es decir, es un vector dinámico. Se ingresa mediante teclado. Podemos ver aquí que lo primero que nos pide es la dimensión. Le damos dimensión 3, entonces tiene 3 posiciones del 0 al 2, 0, 1, 2. Posición 0, posición 1 y posición 2. Es decir, ahí. Eso es lo que es
lectura de este vector. Ahora pasaremos a ver lo que es la lectura de las matrices. Se muestra aquí a continuación la lectura de una matriz estática. La matriz estática que como podemos ver es una matriz cuadrada de, usamos dos ciclos, ¿verdad? Uno para la fila, otro para las columnas. Matriz cuadrada de orden 4, de orden 4, es decir, 4 por 4. 4 filas, 4 columnas. Usamos I para las columnas, J para, I para las filas, perdón, y J para las columnas. Luego, dentro del recorrido de las columnas, vemos el mensaje que nos pide el valor para la matriz, para el elemento de la matriz. Luego, tenemos la lectura con input int, es una matriz entera, eso quiere decir que es una matriz entera. La convención tácita, es decir, tácitamente, por costumbre, tenemos que se recorre primero las filas y luego dentro de las filas recorremos las columnas. Es decir, entonces es lo que acostumbramos a hacer, entonces tácitamente ya es lo que hacemos, ciertamente pudiendo hacer de forma contraria, digamos, entrando primero a recorrer las columnas y luego dentro las filas. Pero como ya es, digamos, por convención esto se hace de esta manera, tenemos esta forma de hacer el recorrido. Y para las filas, J para las columnas, como habíamos dicho. Tenemos un ejemplo de una matriz de dimensiones dinámicas. Es decir, tenemos el recorrido de las filas de 0, o sea, con valores 0 y n como parámetros para rank. En las filas, en la columna lo mismo, 0 a n, es una matriz cuadrada, n por n, como podemos ver. Mostramos el mensaje pidiendo el valor para el elemento dentro del recorrido. Luego es una matriz también podemos ver entera porque antecede a la lectura propiamente dicha con input la función int, y la diferencia es que se hace la lectura previa de los valores de la dimensión en n. Podemos ver esto dentro del programa. A ver, en este caso nos va a pedir ya la dimensión de la matriz, eso n por n como habíamos dicho, es decir, si metemos 2 es una matriz 2 por 2 con 4 elementos. Son 4 elementos para esta matriz. Bien. También es importante resaltar que dentro de lo que es la lectura de las matrices, ya sean dinámicas o estáticas, dinámicas, estas cuando se crean mediante listas deben escribirse con el uso de dos pares de corchetes, mientras que uno para la fila y otro para la columna, mientras que si recurrimos a la biblioteca NumPy que ya habíamos visto que nos permite manipular arreglos, entonces se debe usar un solo par de corchetes, ahí poniendo la fila y la columna dentro de ese par de corchetes separadas por una coma. Vemos aquí el ejemplo con listas, vemos el nombre de la matriz, se llama matriz, luego tenemos el contador I y el contador J, que I para la fila, J para la columna, marca la posición en la fila y la posición en la columna. Bueno, la I dentro de un par de corchetes y la J dentro de otro par de corchetes, al lado está la lectura de un elemento entero, numérico entero. Luego vemos con la biblioteca NumPy que tenemos solamente, o debemos tener solamente, un par de corchetes teniendo dentro la I, la fila, coma, la columna, y la fila y la columna separadas por una coma, como habíamos dicho. En lo que hace a la lectura de los arreglos estáticos,
dinámicos, unidimensionales y bidimensionales, ¿verdad? También. Entonces, hasta aquí hemos llegado con lo que es el tema de la lectura de los arreglos. Luego estaremos viendo ya el proceso de arreglos. Entonces, hasta ese video.